Bueno, ahí va de nuevo. El objetivo obviamente es disminuir el riesgo de expiración de contenido gástrico. Obviamente la comida reciente, la gastroparesia, la alteración en el vaciamiento gástrico, la estenosis hipertrófica del píloro, los cilios, la alteración en la motilidad esofágica, la hernia del hiato o reflujo gastroesofágico, pues incrementan, o la pérdida de los reflejos protectores como son la deglución y la tos, obviamente incrementan el riesgo de aspiración de contenido gástrico en pacientes que requieren un manejo de la vía aérea. Obviamente en estos pacientes debemos evitar la ventilación con bolsa, mascarilla, reservorio para poder buscar la posibilidad de poderlos intubar de una manera más segura. Las indicaciones son insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica para asegurar una adecuada ventilación y oxigenación, incremento de la PCO2, disminución de la PO2 con FIO2 mayores a 60%, requerimos manejo de la vía aérea, la apnea, pacientes que presentan apneas de manera recurrente o que ponen en riesgo la vida del paciente, también es una indicación de manejo de la vía aérea con intubación, obstrucciones de la vía aérea superior, como son traumatismos en la boca, en la laringe, en la faringe, a nivel mandibular, inhalación de humos o infecciones, en este caso epiglotitis aguda, laringitis, croup, abscesos retrofaringios y anomalías congénitas como macroglosia, retrognatia, síndrome de Pierre o secuencia de Pierre-Robin. La ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, por ejemplo, en pacientes en estado de coma, traumatismo craneoencefálico severo para proteger la vía aérea de la aspiración, la acumulación de secreciones en problemas pulmonares como neumonías o la disminución del aclaramiento, sobre todo en enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, traumatismos craneoencefálicos o la desnutrición grave, y cuando tenemos necesidad de ventilación electiva, por ejemplo, pacientes con traumatismo craneoencefálico, a esos los vamos a intubar, o pacientes que tenemos o que sabemos que se pueden deteriorar, por ejemplo, en estados de choque. Las fases de la secuencia rápida de intubación son varias. De hecho, el periodo más largo que podemos utilizar es la oxigenación y la oxigenación, y posteriormente los pasos desde la premedicación hasta la intubación debemos de durar aproximadamente en un tiempo promedio de 3 a 5 minutos, sobre todo dando tiempo a los fármacos, a la acción. La primera parte es la preparación del evento. ¿Qué significa la preparación? Obviamente realizar una historia clínica breve, que en este caso es un sample, una exploración física rápida con valoración de estado neurológico, valoración del evento desencadenante que nos lleva a intubar al paciente y valoración respiratoria, así como preparar la monitorización. Obviamente también buscar que tengamos un electrocardiograma, un oxímetro de pulso a la mano y monitor de presión arterial, preparación de material y de los fármacos necesarios, tubos endotraqueales, material de succión y cánulas de Guedel en caso requerido, las bolsas de reanimación, el oxígeno y tener a la mano laringoscopios de las medidas adecuadas y de los tipos adecuados, así como varias hojas de laringoscopía. Normalmente podemos utilizar una mnemotecnia que se llama SOAPME, que es buscar que tengamos lista la succión, el oxígeno, el manejo de la vía aérea con laringoscopio, mascarillas, bolsas, cánulas endotraqueales, premedicación y medicación, obtener una vía intravenosa, analgesia, sedación y relajante, monitorización, tanto saturación, electrocardiograma y tensión arterial, y equipo, que en este caso es el ventilador, el estetoscopio, las fijaciones y las cintas necesarias para poderlo realizar. Una vez que tenemos todo esto, no podemos avanzar al siguiente paso si no tenemos la succión, si no tenemos la fuente de oxígeno disponible, si no tenemos laringoscopio, si no tenemos cánulas adecuadas para el peso, la talla del paciente, para la edad del paciente, números menores y números mayores al que nosotros estamos calculando para intubar. Después de esto viene el periodo de oxigenación, que debe de ser con oxígeno al 100% principal. Debemos de optimizar la saturación de oxígeno y crear una reserva para que en el caso de que tengamos al paciente, ¿Te molesta? podamos manejar adecuadamente
al paciente sin tener tanta hipoxia. Se aprovecha de preferencia la respiración del paciente administrando oxígeno a alta concentración mediante mascarilla reservorio, mascarilla facial con reservorio de preferencia, y en algunos casos, en los menos y en los que probablemente no tengamos o hayamos perdido los reflejos o la ventilación de manera espontánea, sí utilizar una bolsa y mascarilla, sobre todo posteriormente a sedar, junto a maniobra de Selig y para ocluir la luz del esófago. Podemos también tener eventos en los cuales podemos intubar al paciente incluso sin sedación y sin analgesia y sin relajación, como los eventos de paro cardiorrespiratorio. En ese momento, el evento es mucho más, más riesgoso no intubar al paciente que esperar a que pasemos toda la sedación y la analgesia para poder intubar al paciente. Entonces, debe de optimizar. Una vez que tenemos la oxigenación con mascarilla reservorio o con bolsa de ventilación, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la más importante, que es la secuencia para intubar. La premedicación es lo más importante. En algunos libros todavía se menciona la atropina ante riesgo de respuesta vagal, bradicardia y hipotensión. Sin embargo, esto es más común en neonatos. Sin embargo, también actualmente las últimas guías de PALS las encuentran prácticamente en desuso. Debemos de poner una buena analgesia. Hay gentes que comentan que cuando los han intubado duele mucho, prácticamente como si le estuvieran metiendo una espada en la glotis, en la garganta, y realmente es muy doloroso, causa mucha molestia, causa mucha incomodidad. La analgesia normalmente la podemos dar con opioides. El más comúnmente usado y el más comúnmente disponible que tenemos es el fentanil. Lo podemos utilizar de 1 a 5 microgramos kilogramo dosis. Sobre todo hay que pasarlo de manera lenta y tenemos el riesgo de presentar rigidez a nivel de la cavidad torácica y dificultad para la ventilación del paciente. En otros casos podemos utilizar buprenorfina de 1 a 2 microgramos kilogramo dosis. Aquí es dosis en esta diapositiva. Y podemos manejar algunos otros analgésicos. Incluso podemos utilizar tramadol, que es uno de los más disponibles. Sin embargo, también tienen efectos secundarios que debemos evitar, como pueden ser náusea, vómito en el momento de la intubación. ¿Qué otro medicamento nos sirve para premedicar? La lidocaína, que podemos utilizar de 1.5 a 3 miligramos kilogramo dosis. Inhibe las respuestas cardiovasculares a la intubación, disminuye la taquicardia y la hipertensión secundaria y también disminuye el riesgo de reflejo tusígeno en estos pacientes. También está indicada en la hipertensión arterial, en la hipertensión intracraneal, perdón, sobre todo cuando tenemos lo que queremos evitar es el reflejo tusígeno para incrementar la presión intracraneal de los pacientes. Una vez que premedicamos a los pacientes, en algunas ocasiones normalmente no lo realizamos, pero porque no tenemos disponible alguno de los medicamentos, principalmente los opioides, y sobre todo porque tenemos poco acceso a los opioides. Sin embargo, sería lo más recomendable manejar analgesia para estos pacientes. La atropina, ya les había comentado, está prácticamente en desuso. De hecho, sí comentan los neonatólogos que normalmente no se utiliza en ellos. Sin embargo, la mayor parte de los efectos vagales o de los reflejos vagales se empieza a ver o se ven en los pacientes menores de 10 kilos o de 1 año de edad aproximadamente. Sin embargo, también debemos de utilizar algo de analgesia, debemos de utilizar sedación. Después de la premedicación debemos de utilizar sedación. La sedación debe de ser con un fármaco y con un dosis con un fármaco que tenga una dosis que dependerá de la situación clínica y hemodinámica del paciente. No es lo mismo intubar a un paciente con una neumonía, a un paciente con un choque séptico, a un paciente con un traumatismo craneoencefálico. Hay fármacos que disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la presión arterial, incrementan la presión arterial y que ponen en riesgo a los pacientes. La mayor parte de los pacientes pueden provocar alteraciones en la hemodinamia de los pacientes. Pueden utilizarse dosis bajas que se aumentarán según el efecto
conseguido en los pacientes y se debe de estar preparada la administración de volumen o aminas en caso necesarios. Hay que recordar que esto también nos provoca alteraciones en el árbol cardiovascular, nos provoca vasodilatación en algunos pacientes y nos pueden provocar bajo gasto cardíaco, disminución del retorno venoso. ¿Qué medicamentos utilizamos normalmente y más comúnmente? Pues el que más utilizamos principalmente es el midazolam, es el de uso más común, el de uso más conocido en la mayor parte de las áreas de urgencias y de las áreas de terapia intensiva, incluso en los quirófanos. El midazolam tiene varios beneficios hasta cierto punto, es uno de los medicamentos más estables. Sin embargo, también provoca hipotensión, puede provocar algo de broncorrea. El uso del midazolam lo tenemos recomendado entre 0.1 y 0.3 miligramos por kilogramo dosis. También podemos utilizar tiopental, ketamina, etomidato, propofol. Sin embargo, normalmente utilizamos en la mayor parte de los pacientes midazolam. Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con traumatismo craneoencefálico severo, con hipotensión, podemos utilizar etomidato, que es el recomendado, o midazolam. O cuando tenemos un paciente con una hipotensión severa, podemos utilizar ketamina o etomidato. Sin embargo, hay que recordar que en pacientes con choque séptico, el etomidato está contraindicado por el riesgo que producen de supresión adrenal. Entonces, tenemos varias opciones para manejar. Tenemos el tiopental, la ketamina, el etomidato y el propofol. Normalmente debemos de adecuarnos a lo que tengamos disponible en el hospital. Normalmente utilizamos siempre fentanil y propofol. Después de la sedación que elegimos algún medicamento, normalmente utilizamos bloqueadores neuromusculares. Pueden ser polarizantes o no polarizantes, despolarizantes o no despolarizantes, y normalmente facilitan la intubación, relajan al paciente. En el caso de los pacientes con COVID, lo que estamos buscando es disminuir el riesgo de reflejo tusígeno. Entonces, la dosis probablemente tenga que ser la dosis más alta del bloqueador neuromuscular para evitar el reflejo tusígeno. Nos va a ayudar a facilitar la intubación y solamente se va a utilizar cuando el médico esté seguro de poder garantizar una vía aérea adecuada, con una adecuada ventilación y una adecuada oxigenación, y que tengamos a alguien experto a la mano para poder intubar a un paciente en caso de que la persona que lo esté intubando no lo pueda realizar y pongamos en riesgo incluso a nuestro paciente. Debe de ser siempre precedido de un sedante, de un hipnótico, y nunca, 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 nunca se debe de relajar a un paciente despierto. Nunca hacerlo, porque el paciente se va a poner más ansioso y va a ser más difícil incluso el procedimiento de ventilación, y podemos provocar reflejo tusígeno en este tipo de pacientes. La intubación con el paciente despierto sedado solamente se da en ciertas circunstancias. Sin poder sedar a los pacientes, normalmente lo utilizamos cuando tenemos paros cardiorrespiratorios. ¿Cuáles son los medicamentos más disponibles que tenemos normalmente en nuestro medio? Normalmente es el becuronio, el rocuronio. En algunos lados podemos utilizar atracurio, cisatracurio. Sin embargo, normalmente tenemos disponible el becuronio. Las dosis de becuronio son de 0.1 a 0.2 miligramos. En el caso ahorita de pacientes con sospecha de COVID, estamos utilizando dosis más altas para evitar el riesgo de reflejo tusígeno. Entonces, el becuronio pudiera pasarse a dosis de 0.2 miligramos por kilo. Tiene un inicio de acción a 2 a 30 minutos con una duración de 30 a 60 minutos. O podemos utilizar rocuronio de 0.7 a 1.2 miligramos por kilo por dosis, con un efecto de acción de 0.5 a 1 minuto y con una duración de 30 a 60 minutos aproximadamente. Después de que hacemos la paralización de nuestro paciente, es el momento de la intubación. ¿Qué vamos a hacer cuando intubemos a nuestro paciente? Primero, lo que tenemos que elegir es el tubo endotraqueal. Para elegir el tubo endotraqueal, si es un niño mayor de 10 kilos o de un año prácticamente, vamos a utilizar esta fórmula. En menores de un año, normalmente podemos utilizar la fórmula o vemos el peso del prematuro, o del paciente, perdón, si es prematuro, si es un paciente de término o es un paciente ya más grande, y normalmente podemos utilizar desde el 2.5 hasta el 4 en tubos endotraqueales. Posteriormente al año tenemos una fórmula que es la edad entre 4 más 4 para determinar el tamaño del tubo endotraqueal. Si el tubo que se utiliza con neumosello o con globo
lo vamos a disminuir 0.5 la medida. Dividimos la edad entre 4 y le sumamos 3.5. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 2 años, divido la edad de 2 entre 4, me va a dar 0.5, más 4 me va a dar 4.5. Y si utilizo un tubo con neumosello, me va a dar un tubo del 4. ¿Sale? ¿Qué distancia lo voy a introducir? Puede ser que lo utilicemos hasta la marca de la cánula o hasta que veamos que el globo pasa las cuerdas vocales. El calibre del diámetro interno por 3 también es una fórmula que podemos utilizar. Por ejemplo, en un tubo del 5.5, la distancia sería 16.5 centímetros. Entonces, el calibre del diámetro interno por 3 también puede ser una opción para manejar la distancia de introducción del tubo endotraqueal. El otro es la edad entre 12 más 12. Por ejemplo, si yo tengo un niño de 6 años, divido la edad entre 2, son 3 más 12, sería una distancia aproximada de 15 centímetros. La fórmula que a ustedes más les acomode. También tienen que ver que al momento de intubar tengan adecuada entrada de aire bilateral. ¿Por qué? Porque a veces estamos por ejemplo, en el tubo del 16,5, del 5.5, lo ponemos en 16.5 por la fórmula del diámetro y estamos hipoventilando el pulmón del lado derecho, el emitórax del lado izquierdo, perdón, y el lado derecho se ausculta bien. Vamos a ajustarlo hasta que tengamos una adecuada expansión de los dos hemitórax y que tengamos una adecuada entrada de los dos campos pulmonares. ¿Cuál hoja de laringoscopio es la que voy a utilizar? La que más sepa utilizar yo. Puedo aprender a utilizar la hoja curva, la Macintosh, o puedo utilizar exclusivamente la hoja Miller. No quiere decir que en menores de 10 años les voy a manejar solamente la hoja, de 10 kilos solamente voy a manejar la hoja recta. No necesariamente. Hay médicos que son mucho más diestros con la hoja recta que con la hoja curva o viceversa. Hay médicos que pueden intubar un neonato con una hoja recta, con una hoja curva, o hay médicos que lo hacen mejor con una curva recta, con una hoja recta. ¿Cuál va a ser la hoja que voy a utilizar? La que más sepa usar. Nosotros normalmente debemos de usar, por ejemplo, nosotros como intensivistas o los anestesiólogos deben de saber utilizar los dos tipos de hojas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar adecuados a lo que podamos llegar a tener en el resto de las áreas. Y obviamente, con una hoja curva, vamos a caer en ciertas áreas anatómicas distintas a comparación del área del uso de una hoja recta. Entonces, esto es en una foto en un cadáver en la cual nosotros estamos visualizando la vía aérea y estamos viendo dónde cae la hoja curva. La hoja curva cae en la valécula, en la parte posterior de la epiglotis, y nos permite ver la epiglotis y poder alzar la epiglotis de manera indirecta y poder visualizar la glotis y la vía aérea. En la hoja recta, yo puedo agarrar con la punta de mi hoja de laringoscopio, yo puedo agarrar con la punta la epiglotis y visualizar de manera directa la vía aérea, mi glotis y mis cuerdas vocales. Entonces, dependerá obviamente de cada médico y de cada persona y de la experiencia que tenga para poder intubar. Esto es lo que normalmente vemos, esto normalmente lo veríamos cuando estamos introduciendo el laringoscopio. Vemos la epiglotis, la valécula, que es la parte posterior del epiglote, los pliegues aritenoepiglóticos y los cartílagos aritenoideos. Y obviamente en el centro vamos a ver una forma triangular con la vía aérea, con las cuerdas vocales, las cuales, si el paciente está paralizado, no tiene movilidad, y si el paciente tiene respiración espontánea, van a tener movilidad. Lo recomendable es tener al paciente lo más sedado que se pueda y lo más relajado para evitar problemas. Tenemos que alinear los ejes, boca, laringe y tráquea. Debemos de mantener los ejes bien alineados. Hay en ocasiones, por ejemplo, en los neonatos que tenemos que poner
una almohadilla a veces un rosier en la parte de los hombros. En algunos otros pacientes podemos ponerlo en la cabeza y obviamente dependerá también de la experiencia de cada médico el determinar dónde va a poner el, el, el soporte para poder alinear los ejes. Tenemos otras maniobras para poder observar, por ejemplo, la vía aérea, que es la maniobra de Selig, que es la oclusión del extremo superior del esófago por medio de presión ejercida sobre el cartílago cricoides, sobre los cuerpos vertebrales cervicales. Nos va a permitir ocluir el esófago y permitir descender un poco o hacer hacia la parte posterior la vía aérea y poderla visualizar. La otra es la maniobra de Burp, que es una mnemotecnia, que es hacia arriba, hacia atrás, hacia arriba, hacia la derecha y compresión. Esto va a ser con el cartílago cricoides y normalmente nos va a ayudar a desplazar la vía aérea para poderla centralizar un poquito más. Y obviamente la técnica también depende de la manipulación del laringoscopio. Nunca nos debemos de apoyar en los dientes o en el maxilar superior para poder visualizar. Siempre debemos de hacer una tracción gentil hacia adelante y hacia arriba. ¿Sale? Entonces, para poder visualizar adecuadamente la vía aérea del paciente. En algunos casos, incluso, por ejemplo, en neonatos o en lactantes menores de 10 kilos, podemos hacer una maniobra de Selig con el meñique de la mano que controla el laringoscopio. Entonces, podemos visualizar en este caso las posibilidades, podemos hacer varias maniobras mientras hacemos la laringoscopia con nuestro paciente. No. ¿Vale? Después de intubar al paciente, obviamente vamos a comprobar. ¿Cómo podemos comprobar? Primero es clínica. La primera forma de que yo compruebo de que el paciente está intubado es que vi que lo intubé, que pasé las cuerdas vocales y que por clínica yo estoy viendo que pasó la cánula endotraqueal por medio de las cuerdas vocales. Otras, en algunos otros casos, en algunas otras unidades donde tenemos capnografía, podemos ver la curva de capnografía, como en este caso, la primera, la normal, y es donde deberíamos de ver al paciente que empieza a tener una curva de capnografía. Cuando no tenemos una intubación o tenemos una intubación esofágica, vemos una curva completamente plana. Las otras son la capnografía con colorimetría. Sin embargo, no los tenemos la mayor parte de nosotros disponibles. Debería de haber un cambio del morado hacia el amarillo para considerar que el paciente está exhalando CO2 por medio de la cánula y tenemos una adecuada intubación de nuestro paciente. La otra de comprobación, pues obviamente, es la auscultación del paciente. En la parte enterosuperior del tórax, en la línea media clavicular, en la parte lateral superior del tórax, en la línea media axilar y a nivel del epigastrio. También tenemos que auscultar para buscar que no haya aire dentro de la cavidad gástrica y sobre todo también ver que si hay alguna distensión a nivel gástrico. Y obviamente con una placa de tórax, en la cual vamos a ver la colocación de la punta de la cánula aproximadamente a nivel de las clavículas. Si la pusimos adecuadamente, debe de ser a nivel de las clavículas. Y obviamente posteriormente la fijación del tubo endotraqueal. ¿Con qué lo podemos fijar? Con cinta o con fijadores especiales que ya tenemos. Si se fijan prácticamente, la secuencia rápida de intubación debe de durar menos de 10 minutos desde la preparación hasta la intubación del paciente. Por eso se llama secuencia rápida. Aparte, tenemos el riesgo de provocar el vaciamiento gástrico por vómito o por sobredistensión gástrica del paciente. Entonces, la maniobra es rápida, pero ahorita viendo el manejo del paciente con sospecha de COVID, lo más importante de todo es que ante la pandemia no hay una urgencia de intubar al paciente. Lo más importante aquí es tener la seguridad de lo que vamos a hacer y tener todo a la mano para poder intubar a nuestro paciente. La primera indicación de esto es, ante la pandemia no hay urgencia. La seguridad mía es lo más importante para evitar que yo me pueda contagiar y pueda contagiar al resto. También tengo que tener equipo de protección personal. Primero me tengo que colocar mi equipo de protección personal.
Tengo que evitar la generación de aerosoles con la intubación endotraqueal. Podemos utilizar aerobox, cajas que evitan la esparción de aerosoles, por ejemplo. No aspirar secreciones con circuito cerrado principalmente y no nebulizar. Mejor utilizar dosis medida y cámara aeroespaciadora en pacientes que tenemos sospecha de COVID. ¿Vale? Lo que sigue es una revisión rápida acerca del manejo del COVID. Obviamente debemos de tener nuestro equipo de protección personal. Está indicado que en los pacientes con sospecha de COVID que vamos a utilizar, el uso de la mascarilla N95 disminuye el riesgo de contagio al personal de salud. Debemos de tener seguros filtros o mascarillas con filtro o mascarillas N95 disponibles para hacer procedimientos. Incluso en algunas unidades de Estados Unidos se está utilizando que cuando están viendo al paciente se utilice en lugar de mascarilla N95, cubrebocas o mascarilla quirúrgica plisada, de preferencia de 3 capas o tricapa, con el uso de una careta y el uso de gogles. Esto disminuye el riesgo de contagio para el personal de salud. Y obviamente debemos utilizar cuando estemos intubando a nuestro paciente bata, la mascarilla, gogles o careta y el uso de guantes. De preferencia siempre 2 pares de guantes porque el primero es nuestra piel y el segundo es con el que vamos a estar manipulando a nuestros pacientes. ¿Sale? Debemos de tener siempre nuestro equipo de protección personal, careta, gogles, mascarilla N95, uso de guantes, bata, zapatos, botas, lo que puedan tener a la mano. Y obviamente las fases del manejo actualmente para paciente con COVID son 3. La preparación fuera del cuarto de intubación, la preparación dentro del cuarto de intubación y la tercera fase es la intubación de los pacientes. Obviamente la primera parte que es la preparación fuera de la unidad incluye el tener disponible el equipo de protección personal y vestirse antes de ingresar a la unidad de los pacientes. Tener preparados los medicamentos y el material a utilizar, ya sean cánulas adecuadas, de preferencia con homosello, laringoscopio, en algunas unidades, o de hecho, en la mayor parte de las revisiones se pide que sean intubados con videolaringoscopía. Sin embargo, pues conocemos las limitaciones que tenemos en nuestros centros y que no es fácil tener videolaringoscopía, pero si tenemos laringoscopista que sea capacitado y que tenga experiencia, pues obviamente lo vamos a realizar con él. Y obviamente un cuarto con presión negativa, que no todas las unidades lo tienen, o un cuarto con puerta cerrada. El equipo médico debe de ser limitado. De hecho, en el hospital central o en algunos hospitales privados, lo que se ha hecho es limitar las personas que van a estar en contacto con el paciente con COVID-19. De preferencia debe estar el que va a intubar, el laringoscopista, que de preferencia debe ser alguien experimentado, y en caso de que consideremos una vía aérea difícil, considerar al anestesiólogo para que lo intube con videolaringoscopio, con fibrolaringoscopio o al otorrino, y la enfermera que nos va a ayudar a administrar los medicamentos. Solamente eso. En Estados Unidos, en algunas unidades se incluye al inhaloterapista y a un líder del equipo para en caso de que tengamos algún evento de reanimación, pueda entrar en efecto la reanimación de los pacientes. Debe de ser intubado siempre por el médico más experimentado. Normalmente lo van a hacer los médicos que tenemos más experiencia, en el caso de nosotros los intensivistas, los urgenciólogos, los los neumólogos que también tienen manejo de la vía aérea, los otorrinos y los anestesiólogos. ¿Vale? Y tenemos que llevar medicamentos preparados de fuera de la unidad hacia adentro y prepararlos siempre fuera. Normalmente deberíamos de tener una checklist para ver cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar por peso del paciente, las cantidades, las dosis que vamos a administrar, de sedación, analgesia, relajantes musculares y obviamente medicamentos en caso de paro. La fase 2 es la preparación dentro de la unidad. Esto incluye el preparar el equipo
equipo para suplementar. Normalmente una bolsa o equipo Pain con filtro antiviral sería lo más recomendable, sobre todo porque estas bolsas permiten proporcionar una alta cantidad de oxígeno y el paciente se puede mantener con una respiración adecuada o espontánea. Preparar el ventilador con los parámetros para la edad y las condiciones del paciente. ¿Cuál va a ser la mejor moda ventilatoria? La que yo sepa utilizar. Si yo nada más sé utilizar el ventilador para un paciente en pura presión, lo puedo utilizar en pura presión. Si yo lo sé usar en puro volumen, lo voy a manejar en puro volumen. ¿Cuál va a ser la moda ventilatoria que voy a utilizar? La que yo sepa utilizar. No me voy a estresar. ¿Por qué? Porque en este caso voy a utilizar lo que yo sé y el conocimiento que yo pueda tener a la mano. Vamos a monitorizar el CO2. En algunas unidades hay capnógrafos, en algunas otras unidades no tenemos capnografía. Y vamos a colocar el circuito de aspiración cerrado. Siempre vamos a tener el orden del circuito del ventilador, el capnógrafo y el circuito de aspiración cerrado, siempre disponible ya con el ventilador programado en el periodo de espera para que posteriormente intubar al paciente podamos hacer la conexión y evitar la aerosolización de los pacientes y evitar la desconexión de los circuitos de ventilación. Evitar oxigenar con presión positiva y si lo tenemos que hacer, hacerlo con un suello adecuado. Normalmente ahorita se está recomendando que tengamos que hacerlo entre dos personas, una que haga el sello a nivel de la mascarilla y la otra que ayude a insuflar la bolsa. Aplicar poca presión, mantener poco flujo, hacerlo con menos frecuencia y con menos volumen del requerido por el paciente, nos va a evitar ponernos en riesgo. Así como mantener la oxigenación espontánea en el paciente lo más posible sería lo más recomendable y el uso de videolaringoscopía para la intubación, pues obviamente sería lo más estándar. Posteriormente, la última fase es la fase de intubación, la fase 3. Secuencia rápida de intubación, así como lo hemos platicado. Utilizar dosis altas de relajante muscular para evitar tos y producción de aerosoles. No retirar el laringoscopio hasta tener fijo el tubo y lleno el neumosello de aire. Y solamente se conecta al ventilador hasta que tenemos el tubo endotraqueal con neumosello y fijo el tubo. Hasta ese momento vamos a retirar el laringoscopio. Se está prefiriendo actualmente en esta contingencia que se esté intubando a los pacientes de preferencia con neumosello, con globo, para evitar fugas y evitar aerosolización de los pacientes, de las secreciones y el riesgo de exposición al personal de salud. En algunos videos o en algunas instituciones, incluso se solicita que después de intubar al paciente se le coloquen gasas alrededor de la boca para evitar la salida de secreciones y la aerosolización por medio del tubo endotraqueal. ¿Sale? Entonces, lo más importante de esto es prevenir. Realmente, y aquí la frase de Lao Tse me gusta mucho porque dice, 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. Realmente, recuerden, lo más importante en este momento es, ante la urgencia, ante la pandemia no hay urgencia, debo de tener mi equipo de protección adecuado para poder intubar a nuestro paciente, debo de saber manejar una vía aérea. ¿Por qué? Porque en algún momento me va a tocar ser requerido. Si llegamos a las condiciones de Italia o España, nos va a tocar participar a toda la población de médicos pediatras que estamos disponibles. Y la otra es, debemos de aprender a manejar ventilación mecánica, aunque sean las fases iniciales. ¿Por qué? Porque en algún momento a todos nos va a tocar, esperemos que no, pero lo vamos a tener que hacer, aprender a manejar un ventilador para poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Quien quiera abrir su micrófono para alguna duda o alguna pregunta, estoy disponible. Ya vi algunas de las preguntas y vi algunas cosas que durante la plática me fueron diciendo, pero no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de lo que estamos platicando.
Hola, hola, ¿alguien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Alguien que quiera comentar? No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Esto está abierto para que podamos hablar todos y para que podamos participar. En algunas ocasiones, pues obviamente no lo tenemos tan, tan fácilmente. Aquí alguien me pregunta si tenemos filtros. Sí, en algunas unidades sí llegamos a tener filtros, sobre todo en las unidades privadas, pero realmente lo que estamos utilizando ahorita son los filtros que se utilizan para ventilación convencional. Se pueden adaptar a la parte que está más proximal a la unión del paciente con la boquilla de la bolsa del vein, por ejemplo, o del ambú, y se puede utilizar. El uso de cánulas laringes ahorita por el momento, como tienen fuga y el riesgo de aerosolización es alto, se prefiere diferir. ¿Por qué? Porque el riesgo de aerosolización y el riesgo de exposición para pacientes, para el personal de salud es altísimo. ¿Vale? Entonces se trata de evitar con el uso de mascarilla, de cánula laringea. Entonces sí preferimos utilizar mejor la intubación directa, buscar la posibilidad de que se pueda intubar el paciente una vez que vemos un deterioro clínico en el paciente con COVID. Se trata de intubar lo más pronto posible y evitar que el paciente tenga riesgo de caer, sobre todo en un SDRA que pueda ser poco manejable. ¿Vale? Sí, el uso de cánulas armadas puede ser, dice aquí una persona, con respecto al uso de cánulas, considero que las cánulas armadas por la posible necesidad de posición prona, sí, sí se puede utilizar el uso de cánulas armadas. En algunas ocasiones, por ejemplo, los pacientes pediátricos las muerden, sobre todo cuando están en los destetes, y el uso de las cánulas armadas pondría más en riesgo a nuestros pacientes, o la obstrucción o la oclusión de la cánula armada es mucho de mayor riesgo y tendríamos que despronar a nuestro paciente y volver a reinstalar o volver a intubar y volver a hacer un nuevo procedimiento de intubación con el riesgo que implica el tener de nuevo una aerosolización en un paciente con riesgo de COVID. ¿Vale? Entonces, ahorita no. El manejo al extubar, se prefiere utilizar una aerobox, una caja para aerosoles. No hay un protocolo como tal. De hecho, platicábamos con el doctor Irving Zavala de Seattle la semana pasada y ellos nos decían, ponemos al paciente prácticamente en una bolsa y lo extubamos. Como se han estado utilizando, por ejemplo, en el Hospital de la Salud, que es donde trabajo entre semana, los pacientes con sospecha que se han podido extubar, se les extuba con la caja de aerosoles. Se meten las manos, se pone un tercer par de guantes, se le pide al paciente que esté tranquilo, de preferencia evitar que se esté tosiendo, se decanula sin presión positiva y se saca el material, se saca la cánula y se deja todo el material dentro de la caja para poderlo desechar posteriormente. Entonces, el manejo no tiene un estándar ahorita por el momento. Lo que más se ha buscado o lo más que se ha hecho es investigar sobre todo el manejo al momento de intubar, que es el riesgo de aerosolización. Si el riesgo de aerosolización posteriormente a la extubación, pues también puede ser alto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. ¿Hay alguna modificación con relación al tiempo de cambio de cánula? De preferencia, se evita el cambio de cánula en pacientes ahorita con COVID. El riesgo de cambiar la cánula, pues sí es alto. Aquí alguien más me pone una manita alzada. No sé quién. Contesté de una persona que se llama Huawei, a un iPad de una ardilla y un Galaxy Note que levantaron la mano. No sé quién más levante la mano, quién más tenga alguna otra duda acerca del manejo del paciente con COVID. La verdad, les voy a decir algo. El manejo ahorita de paciente con COVID pediátrico es prácticamente la extrapolación de todos los protocolos de adultos que se están haciendo. Realmente, pacientes graves, menos del 5%, pacientes que requieren ventilación mecánica, menos del 5%, pacientes con mortalidad menos del 1%. La serie china que publicaron en el New England Journal of Medicine en el mes de
febrero, menciona que menos del 0.06% tienen mortalidad en niños. Todos son transmisores, desgraciadamente. Todo lo que nos va a llegar es sospechoso, desgraciadamente. ¿En qué momento se indica la pronación y por cuánto tiempo? Normalmente se está indicando de manera lo más temprano, cuando tenemos un SDRA grave severo. Yo lo que estaba sugiriendo es prácticamente lo intubo y lo prono. ¿Cuánto tiempo el necesario hasta recuperar o tratar de buscar la reclutación del paciente, el reclutamiento del paciente y tener la mejor oxigenación en el paciente que tiene un SDRA? ¿Cuánto puede ser? Pueden ser días, pero normalmente se prona y se desprona. Se prona 12 horas, se desprona 12 horas. Normalmente lo podemos hacer durante al menos unos 3 a 5 días, que es el episodio más grave que se está buscando en estos pacientes, o que se está viendo en estos pacientes, un periodo de 3 a 5 días, el periodo más grave hasta 7 días. En pacientes con abundantes secreciones, ¿cómo se puede manejar para visualizar cuerdas bucales? De preferencia debería de ser con videolaringoscopía. De preferencia evitar la succión de secreciones lo más posible. Sin embargo, si en algún momento vemos que es imposible, lo podemos hacer. Se puede hacer. ¿La toma de muestra la realizas ya con el circuito cerrado o en qué momento? De preferencia, sí. Se debe de hacer con el circuito cerrado. De hecho, se tiene que colocar una sonda, una trampa de Lee. La trampa de Lee se hace con el circuito cerrado, se conecta a la parte posterior del circuito cerrado y una vez obteniendo la muestra, ahora sí se puede retirar la trampa de Lee y se puede quitar todo, se puede cerrar todo el circuito. Saludos, ay, sí, Iraís. En los niños, como prácticamente no ha habido datos estoy contestando la pregunta de Iraís, no se han visto o no se tienen una serie de casos tan graves en pacientes, pues prácticamente es lo mismo de reclutación de los pacientes adultos. Prácticamente el manejo del SDRA es prácticamente el mismo, volúmenes corrientes bajos, 6 a 7 a 8 máximo mililitros por kilo, PEP altas, no presiones mesetas mayores a 30 centímetros de agua, el driving pressure menor a 15 centímetros de agua. En caso necesario, de preferencia lo más pronto pronar. Yo la verdad recomendaría la pronación lo más pronto. Y el manejo de reclutación con algunas otras maniobras, pues realmente no está recomendado. De hecho, hoy hubo una plática que no alcancé a ver con el doctor Gattinoni, pero están recomendando prácticamente el manejo de volúmenes corrientes bajos, PEPs altas, más de 10, 12, 15 de PEP, que nos pudieran ayudar un poquito más a reclutar a nuestros pacientes. ¿Sí? Ya intubado, se realiza lavado de cánula o aspirado de secreciones cada determinado tiempo. Se sugiere que de preferencia no. Incluso el lavado bronquial en pacientes intubados por daño o por lesión o por producción incluso de endotraqueobronquitis se ha proscrito o se ha preferido ya no utilizar. Y el aspirado de secreciones en el caso de pacientes con COVID solamente se haría por razón necesaria. Incluso el monitoreo y el manejo de los pacientes con COVID dentro de una unidad de terapia intensiva es el menor tiempo posible que pueda estar el personal médico y de enfermería, sería lo más importante. La monitorización debería de ser con telemetría y el manejo de las infusiones debería de ser fuera de la unidad de terapia intensiva. ¿Sale? No sé si alguien más tenga alguna otra duda. No sé si les alcancé a contestar algunas de las preguntas que me están haciendo. Y si tienen alguna duda, me lo pueden volver a recordar, me lo pueden volver a reforzar y les puedo contestar algunas de las cosas que pueda saber yo también dentro de lo que pueda ayudarles. Ok, gracias, Toño. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Aquí el doctor Daniel quiere hablar, no sé si quiere hablar. Déjele reinicio el audio al doctor Hernández Zapata. Muy bueno.
¿Alguna duda, Daniel, que tienes la manita levantada? ¿Me escucha ahorita? Sí, Daniel. No, solo quería comentar que ocasionalmente hay algunos niños, porque ya una vez que se ha canalizado, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si se necesita pasar un analgésico, un sedante intramuscular, y creo que también es una buena elección. Así es. Entre más pequeño es el niño, más volumen de distribución, como saben, como sabemos todos. Entonces la dosis es más alta, pero que también la intramuscular tiene una excelente biodisponibilidad. Y aparte, bueno, al menos hay por ahí algunos casos en los que se describe que afecta, como los virus son de traicioneros, pues afecta la función miocárdica. Y pues Ujú. a sabiendas de los beneficios de la ketamina en el desempeño ventricular izquierdo, pues sería de elección. Así Entonces, es. en los niños, aquellos niños que están muy chillones y que a veces, pues quiero pensar y como desconocemos realmente muchas de estas cosas, supongo que el hecho de estar chillón, pues avienta alguno que otro aerosol, ¿no? Así No es. estaría de más, y dado que desconocemos, otra vez lo digo, pues darle su dosis de ketamina, ¿verdad? Para facilitar todo el abordaje y no sé si esto que estoy diciendo es lo correcto y la llegada a la secuencia de intubación rápida que bastante padre mencionaste ahorita, Luis. Te felicito. No, gracias. Y la verdad, creo que sí. O sea, tenemos muchas opciones, pero muy pocas disponibles. Y yo creo que la ketamina, como dices, Daniel, es un medicamento que podemos utilizar intranasal, oral, podemos utilizarlo incluso intramuscular. Incluso también, por ejemplo, nosotros hemos utilizado midazolam intramuscular cuando tenemos pacientes que necesitamos hacer una sedación, sobre todo para poner catéteres o para poner, que no tenemos una vía disponible, también lo podemos hacer. Sí, realmente son opciones y realmente no todo lo que tenemos, lo tenemos todos disponible, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Hospital Central a veces batallamos mucho para obtener ketamina. En algunas ocasiones tenemos ketamina, en algunas ocasiones tenemos fentanil, no tenemos fentanil, tenemos becuronio, no tenemos becuronio. Yo creo que todos nos hemos adecuado a trabajar con lo que tenemos a la disponibilidad. Realmente, sí es un poquitito difícil, sí tenemos que adecuarnos y buscar obviamente las opciones que tenemos. Realmente es bueno. Y la verdad agradezco el interés por la plática de todos. La verdad yo creo que tenemos que aprender a intubar pacientes. Tenemos que aprender a manejar ventilación mecánica. Vamos a tener la necesidad, incluso por medio de la Asociación de Terapia Intensiva Pediátrica, ayer estábamos platicando, desgraciadamente, muy probablemente a los intensivistas pediátricos nos va a tocar tener que manejar pacientes adultos. Entonces, tenemos que aprender a manejar pacientes adultos nosotros también. En algún momento nos va a tocar la mala, esperemos que no, pero ojalá no sean tantos. Aquí tengo una pregunta de la doctora Correa que dice que si hay casos confirmados en niños en San Luis. Sí, sí hay casos, doctora. Sin embargo, son pocos y realmente las proyecciones que se esperan para niños, híjole, son prácticamente desconocidas porque realmente más del 90, 80%, 80-90% son asintomáticos y van a llegar con cuadros leves. Muy pocos, aproximadamente el 10, el 20%, van a llegar con cuadros moderados como neumonías, como crisis asmáticas, los cuales van a requerir oxígeno, pero también los muy pocos van a ser casos graves. Pero realmente ahorita no hemos tenido ningún caso confirmado. En el Hospital Central, todos los casos que hemos tenido sospechosos los hemos tenido negativos. Gracias. Sí, vamos a compartir el video, doctora Peña. Sí, por ejemplo, le agradezco a la doctora Blanca. También sí se ve que en adulto, en soledad van a tener, por el momento todavía han tenido solamente adultos, solamente niños, pero obviamente la mayor parte se van a casa. Pero sí, pues nos va a tocar a todos, como dice la doctora, Juárez, nos va a tener que, vamos a tener que aprender a la mala cuidados intensivos del adulto. ¿Sale? Entonces sí vamos a tener vamos a batallar. Gracias al doctor César también por estar al pendiente y realmente a todos, realmente si necesitamos ver ventilación, vamos a ver ventilación. Si vamos a tener que ver PALS, ya tenía yo programado un curso PALS para el mes de mayo, sin embargo, por estas
cuestiones, ni lo he promocionado, se los he promovido realmente, porque es muy poco probable que se pueda hacer. Iban a venir gente de México y realmente, pues, vamos a batallar un poquito por cuestiones de que iba a ser en el mes de mayo, y yo creo que en el mes de mayo es cuando más trabajo vamos a tener. Aquí dice la doctora, en casos de asmáticos en estos momentos con la posibilidad de concomitante COVID y no podemos aerosolización, ¿qué opción sugiere en estos momentos? Híjole, dosis medidas, por ejemplo, en pacientes que no están intubados con aerochamber. Sería lo más recomendable. En otras opciones pudiéramos utilizar salbutamol intravenoso con los riesgos, taquicardias, alteraciones en la frecuencia cardíaca, alteraciones a nivel alteraciones hidroelectrolíticas, aminofilina y sulfato de magnesio. Normalmente es lo que nos estamos utilizando, prácticamente lo que estamos utilizando en los pacientes o lo que pudiéramos recomendar es utilizar broncodilatador, sulfato de magnesio y aminofilina, que serían los más disponibles a comparación del salbutamol. Que sería lo más recomendable. Alex, gracias. Sigan con este medio para continuar compartiendo sus conocimientos. Saludos desde Valle. Saludos al doctor Bruno Rodríguez. Nos avisan dónde estará el video. Es importante compartirlo. Sí, se los vamos a compartir. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinosa. Se le aprecia porque fue mi maestro cuando yo era interno en el Hospital Materno Infantil. Le agradezco todas sus enseñanzas también. Claudia Elizabeth, muchas gracias y felicidades, Luis. ¿Y qué opinas de la intubación con el aerobox? Yo lo he utilizado en prácticas en el área de urgencias ahí en el Hospital de la Salud. La verdad, se me hace difícil a mí. A mí, en particular, a mí se me hace un poco complicado con la caja. Pero, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, un paciente como yo, que mido unos 76 pesos, 120 kilos. Obviamente, la caja es inservible para mí. ¿Es la caja? Pero si tenemos, por ejemplo, un niño de 10 kilos que puede caber prácticamente bien en la caja, pues no tenemos ningún problema, ¿no? O un neonato también. Obviamente, sí funciona, disminuye muchísimo la dispersión. Hay un video de la OPS OMS que habla acerca del manejo de la caja de aerosoles y sí, disminuye mucho. Prácticamente lo único que se te contaminaría serían los guantes, la caja, el laringoscopio, porque si no utilizamos Aerobox, el riesgo de que un paciente pueda toser es esparcir las partículas y contaminarnos la careta, los guantes, el cubrebocas, ¿cómo se llama? La bata también, y también esparcir los microorganismos a la pared o a las áreas cercanas. Y en este caso no solamente lo tendríamos ubicado o confinado a un espacio pequeño. Luis, en NEOS estamos practicando diariamente con la caja y vamos muy bien. Ya todos los residentes de NEOS intuban sin problema. Sí, excelente, doctora Ana Ruth. Qué bueno. Nosotros deberíamos de hacerlo. Desgraciadamente, batallamos mucho porque ahorita estamos prácticamente manejándonos por guardias con el Hospital Central, en el Hospital Central, con los residentes de pediatría, y la carga de trabajo, pues sí, realmente se incrementó considerablemente, más ahorita que realmente tenemos, no tenemos internos que se nos quitaron por cuestiones de seguridad para ellos. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, buscar la posibilidad, hay aerocajas disponibles. Creo que MAVE las está regalando. Pueden buscar en sus unidades que MAVE les regale algunas cajas para el manejo de la vía aérea en pacientes con COVID. Entonces sí puede ser recomendable que los utilicen. Y practicar, practicar, practicar. No queda de otra más que practicar y evitar el riesgo de contagio. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Yo hablo mucho y a veces digo muy poco, pero hablo mucho, la verdad. Y les agradezco mucho la atención. La verdad, la invitación al Colegio de Pediatría se la agradezco. Esto surgió como parte de una duda de parte de los residentes del Hospital Central. Espero que todos lo podamos poner en práctica. Piérdanle el miedo al paciente crítico. Realmente, piérdanle el miedo al paciente crítico. No es nada del otro mundo. Lo que sí necesitamos es quitarnos el miedo y practicar. Practicar y practicar. ¿Vale? Cualquier cosa estoy disponible, me pueden mandar mensaje por medio del WhatsApp, Si MAVE, la mayoría de los directores ya lo solicitó
nuestro hospital pendiente aún llegue. Ok, sí, es cierto. Sí, se están tratando de buscar la posibilidad de que a todos se les esté dando lo más pronto posible las aerocajas. ¿Sale? Usar la frase de los bomberos, primero yo, después yo, el último yo. Sí, recuerden ser envidiosos en este momento. Y si en algún momento nosotros decidimos también no participar porque también tenemos el riesgo de exposición, creo que tenemos el derecho y la obligación, el derecho, no la obligación, tenemos el derecho de también decir, no puedo, no quiero, ¿por qué? Porque me voy a exponer. Sin embargo, la mayor parte no podemos negarnos legalmente, efectivamente, y de hecho ayer podíamos, era lo que estábamos viendo, no podemos negarnos, incluso porque tenemos una cédula de médico general, y con esa cédula de médico general es por donde nos van a atacar las cuestiones médico-legales. Por ejemplo, nosotros como intensivistas pediátricos vamos a tener probablemente que ver adultos, sin embargo, vamos a tener vamos a estar muy desprotegidos en la parte legal, ¿sale? Entonces sí hay que buscar tener el equipamiento, exijan su equipamiento, busquen, si quieren podemos hablar en alguna otra sesión de COVID, de qué podemos hacer, qué podemos ver, cuáles son las guías que ahorita se están manejando y podemos buscarlo posteriormente, ¿sale? Ya eso lo podremos ver con alguien más, podemos hacer una sesión con algún infectólogo y con algún neumólogo, por ejemplo, ¿sale? Bueno, pues gracias por la atención. Yo me retiro. Les agradezco. Podemos soportarnos en expediente que no cumplió con medidas de contención. Pues sí, probablemente sí. Sea lo más recomendable. Cualquier cosa, de todos modos, estoy disponible en el chat. Yo siempre les mando algo de COVID, algo de reanimación, de medicina crítica en el chat del Colegio de Pediatría. Cualquier duda, estoy a su disposición, me pueden marcar, me pueden hablar, me pueden mandar mensaje, ¿sale? Y cualquier cosa estamos para servirles, ¿sale? Me desconecto, termino la sesión y nada más, busco que se cargue el video y se los comparto posteriormente. ¿Vale? Un saludo a todos y gracias, muy amables por la atención. El ambigú llegará por Uber Eats, doctor Roque, se lo debo, ¿sale? O si no, ahorita láncese por sus frituras al Oxxo de perdido, ¿sale? Unas salchichitas, lo que quieran, o ya de perdido váyanse a cenar, ¿sale? Cuídense mucho, un abrazo para todos.